Siempre que tienes un sentimiento negativo hacia alguien, estás viviendo en una ilusión. Algo grave sucede. No estás viviendo la realidad. Algo en tu interior tiene que cambiar. Pero, ¿eso es lo que generalmente hacemos cuando tenemos un sentimiento negativo? No, decimos, él tiene la culpa, ella tiene la culpa, ella tiene que cambiar. El mundo está bien, el que tienes que cambiar eres tú. Pero supongamos que tu presencia es una injusticia evidente. Algo que está obvia y objetivamente mal. ¿No sería una reacción apropiada decir que esto no debería suceder? De alguna manera, tú debes involucrarte en la corrección de una situación que está mal. Por ejemplo, alguien maltrata a un niño y tú ves el abuso. ¿Qué haces frente a algo como eso? No es que no tengas que hacer nada. Lo que estamos diciendo es que si tú no tuvieras sentimientos negativos, serías mucho más eficiente. Porque cuando entran en juego los sentimientos negativos, tú te vuelves ciego. Aparece el mí y todo se desorganiza. En donde antes teníamos un problema, ahora tenemos dos problemas. Muchos suponen erróneamente que si uno no tiene sentimientos negativos como la ira, el resentimiento y el odio, significa que no debe hacer nada frente a una situación. No. Tú no te sientes emocionalmente afectado, pero actúas de inmediato. Te vuelves muy sensible a las cosas y a las personas que te rodean. Lo que mata la sensibilidad es lo que mucha gente llama el ego condicionado. Cuando uno se identifica tanto con el mí, que hay demasiado mí, para poder ver las cosas objetivamente, con desprendimientos no puede hacerlo. Es muy importante que cuando tú actúes puedas ver las cosas con desprendimiento. Pero las emociones negativas te lo impiden. Entonces, ¿cómo llamaríamos este tipo de pasión que activa la energía para hacer algo respecto a los males objetivos? Sea lo que sea, no es una reacción, es una acción. Ustedes se preguntarán si existe un área gris antes de que algo se convierta en un apego, antes de que tenga lugar la identificación. Digamos que muere un amigo. Parece muy bien y muy humano sentir algo de tristeza. Pero, ¿qué reacción? ¿Compasión de sí mismo? ¿Qué será lo que te produce aflicción? Piensa en eso. Lo que te estoy diciendo te va a parecer terrible, pero ya te lo dije. Tu reacción es de pérdida personal, ¿verdad? Te produce lástima el mí, o te condueles de otras personas a quienes tu amigo alegraba. Por eso, que te producen lástima otras personas a quienes les producen lástima ellas mismas. Si no se conduelen de ellas mismas, ¿de qué podrían condolerse? Nunca sentimos tristeza cuando perdemos algo a lo que le hemos permitido ser libre, que no hemos tratado de poseer. La tristeza es una señal de que hice depender mi felicidad de esta cosa o persona, al menos en alguna medida. Estamos tan acostumbrados a oír lo contrario de esto, que esto suena inhumano, ¿no es verdad? No estamos diciendo que el mí, el yo condicionado, no regrese algunas veces a sus esquemas habituales. Así es como hemos sido condicionados. Pero surge la pregunta de si es concebible vivir una vida en la que tú estés tan totalmente solo que no dependas emocionalmente de nadie. Todos dependemos unos de otros para todo tipo de cosas, ¿no es verdad? Dependemos del carnicero, del panadero, del fabricante de velas. Eso está bien. Organizamos una sociedad de esta manera
y les asignamos funciones diferentes a personas diferentes para el bienestar de todos, de manera que funcionemos mejor y vivamos con mayor eficacia. Pero depender psicológicamente de otra persona, ¿qué implica eso? Significa depender de otro ser humano para mi felicidad. Piensen en eso, porque si lo hacen, la próxima cosa que ustedes van a hacer, tengan conciencia de ello o no, es exigir que los demás contribuyan a su felicidad. Entonces habrá otro paso: temor. Temor a perder, temor a estar alienado, temor a ser rechazado, un control mutuo. El amor perfecto expulsa el temor. En donde hay amor no hay exigencias, no hay expectativas, no hay dependencia. Yo no exijo que tú me hagas feliz. Mi felicidad no está en ti. Si tú me dejaras, no me condolería de mí mismo. Disfruto enormemente de tu compañía, pero no me aferro. Disfruto sin aferrarme. Lo que realmente disfruto no es de ti, es algo más grande que ti y que yo. Es como una especie de sinfonía, una especie de orquesta que interpreta una melodía en tu presencia. Pero cuando tú te vas, la orquesta no se detiene. Cuando me encuentro con otra persona, la orquesta interpreta otra melodía, la cual también es agradable. Y cuando estoy solo, continúo tocando. Cuando las ilusiones se acaban, por fin uno entra en contacto con la realidad y nunca más se siente solo. La soledad no se cura con la compañía humana. La soledad se cura con el contacto con la realidad. El contacto con la realidad, la desaparición de nuestras ilusiones, el contacto con lo real. Sea lo que sea, no tiene nombre. Solamente podemos conocerlo abandonando lo que es irreal. Tú puedes saber lo que es la soledad cuando dejas de aferrarte, cuando renuncias a su dependencia. Pero el primer paso para lograrlo es que lo veas como deseable. Si no lo ves como deseable, ¿cómo puedes llegar a acercarte? Piensa en tu soledad. ¿Desaparecería por la compañía humana? Esta solo servirá de distracción. Adentro hay un vacío, ¿no es así? Y cuando el vacío sale a la superficie, ¿qué haces? Huyes, enciendes el televisor, la radio, lees un libro, buscas compañía humana, entretenimiento, distracción. Todo el mundo hace eso. Actualmente esto es un gran negocio, una industria organizada para distraernos o entretenernos. Hay una historia sobre un discípulo que fue a donde su maestro y le dijo: ¿podría darme una palabra de sabiduría? ¿Podría darme algo que me guiara a través de mis días? Era el día de silencio del maestro, de manera que tomó un bloc, escribió conciencia, y cuando el discípulo lo vio dijo: es demasiado breve. ¿Puede emplearlo un poco? Entonces el maestro tomó el bloc y escribió: conciencia, conciencia, conciencia. El discípulo dijo: sí, pero ¿qué significa? El maestro volvió a tomar el bloc y escribió: conciencia, conciencia, conciencia. Significa conciencia. Eso es lo que significa autoobservarse. Nadie puede mostrarte a ti cómo hacerlo, porque estaría dándote una técnica, estaría programándote. Pero, obsérvate a ti mismo. Cuando hablas con alguien, ¿estás consciente de ello o sencillamente te identificas con ello? Cuando te disgustas con alguien, ¿estás consciente de que estás furioso o sencillamente te identificas con tu cólera? Tú solo puedes cambiar lo que comprendes. Tú reprimes lo que no comprendes y aquello de lo cual no eres consciente. Tú no cambias,
pero cuando tú comprendes, eso cambia. ¿Este tránsito hacia la conciencia es algo gradual o es algo súbito? Algunas personas afortunadas lo logran en un instante, sencillamente toman conciencia. Otras van avanzando lentamente, gradualmente, progresivamente. Empiezan a ver las cosas, las ilusiones se acaban, las fantasías desaparecen y empiezan a ponerse en contacto con los hechos. No hay una regla general. Hay una famosa historia de un león que encontró un rebaño de ovejas y con asombro descubrió un león entre las ovejas. Era un león que había crecido entre las ovejas desde que era cachorro. Balaba como oveja y corría como una oveja. El león se le acercó y cuando la oveja león estuvo frente al león real, empezó a temblar. El león dijo: «¿Qué estás haciendo entre estas ovejas?». Y la oveja león le contestó: «Yo soy una oveja». «No, tú no eres una oveja», le dijo el león. «Ven conmigo». Entonces llevó a la oveja león a un estanque y le dijo: «Mira». Cuando la oveja león vio su reflejo en el agua, dio un gran rugido y en ese momento se transformó. Nunca volvió a ser como antes. Si tú tienes suerte y los dioses son benévolos, o si tú recibes la gracia divina, repentinamente podrías comprender quién es yo y nunca volverías a ser el mismo de antes. Nunca. Nada podrá volver a afectarte y nadie podrá volver a herirte. No le tendrás miedo a nadie y no tendrás miedo de nada. ¿No es extraordinario? Vivirás como un rey, como una reina. Esto es lo que significa vivir como la realeza. Nada de esa basura de que tu retrato salga en el periódico o tener mucho dinero. Eso es paja. Tú no temes a nadie porque estás completamente satisfecho de no ser nadie. No te interesan el éxito ni el fracaso. No significan nada. Los honores, la desgracia, no significan nada. Si tú te comportas como un estúpido, eso tampoco significa nada. ¡Qué estado tan maravilloso! Algunas personas llegan a esta meta con dificultad, paso a paso, después de meses y semanas de autoconciencia. Pero no hay una sola persona que haya dedicado tiempo a ser consciente que no haya visto una diferencia en cuestión de semanas. La calidad de su vida cambia, de manera que ya no tiene que aceptarlo. Como cuestión de fe, lo ve, ella es diferente. Reacciona de manera diferente. En realidad, reacciona menos y actúa más. Ve cosas que nunca había visto. Tiene más energía, está más viva. La gente cree que si ella no tiene deseos es como una leña seca, pero en realidad dejaría de estar tensa. Libérate de tu temor al fracaso, de tus tensiones acerca del éxito, y serás tú mismo, relajado. No conducirás con los frenos puestos. Eso es lo que sucederá.